Ya, bueno, yo me llamo Jorge Vivanco, yo soy coordinador o director del proyecto Insomnia Comics. Bueno, este proyecto es una revista compilatoria de cómics y ahora les voy a presentar un poco de qué se trata rápidamente, porque lo principal sería acá presentar el libro de Claudio, ¿ya? Donde vamos a revisar varias cosas audiovisuales también. Bueno, con Claudio somos fundadores del proyecto Insomnia. El proyecto se funda el año 2020, en plena pandemia, mediados de año. Nosotros estábamos ahí en un proceso, como todo nos estaba pasando, más tiempo en las casas, así que nos pusimos a dibujar y conversar, tener hartas charlas y tertulias. Y entre eso dijimos, oye, ¿por qué no creamos un proyecto editorial? En un principio pensamos en un fanzine, pero después fuimos desarrollando algo más como una revista. Teníamos como la influencia de la revista europea, el Metal Hurlan, el Heavy Metal también, o la CIMOC, guardando las distancias también de esos proyectos. Queríamos acercarnos a esa idea. Igual el formato, tratamos de apegarnos a ese formato. Fuimos adelante. Así que fuimos trabajando en el transcurso de ese año. También se fueron integrando otras personas, entre ellos Francisco, que es nuestro editor, es periodista. Nos ayudó también a corregir muchos textos también, que a veces nosotros como diseñadores se nos pasa, porque estamos viendo más bien gráfica. Francisco es bien estricto en ese sentido, así que nos ayudó también a estructurar. También llegó otro diseñador gráfico que nos ayudó a concentrarse en la diagramación, y nosotros ya nos dedicamos más a la parte de arte. Ya. Bueno, el proyecto entonces lo que busca principalmente es compilar el trabajo de autores latinoamericanos. Siempre en ese momento, en el año 2020, cuando comenzamos, queríamos trabajar con autores extranjeros. Ya no solamente quedarnos acá en Chile, sino que también tratar de generar alguna instancia donde pudiéramos trabajar con autores, guionistas, ilustradores extranjeros. Entonces lo que buscábamos era compilar el trabajo con cómics cortos, ilustraciones, cuentos también, y invitar a autores que fueran emergentes y también consagrados. Lo de consagrados quizás se fue dando un poco más con el tiempo. Los consagrados van confiando también en esta propuesta, pero los emergentes fueron los que apostaron al principio con nosotros. Ya, como les decía, entonces son ediciones compilatorias y nosotros trabajamos con la plataforma de Amazon. ¿Ya? Amazon tiene un sistema que se llama Print on Demand. Nosotros imprimimos pocas cantidades dependiendo o de los encargos que nos pidan, o también las personas pueden pedir directamente en Amazon las ediciones. Amazon tiene toda una estructura con inteligencia artificial, después pasa por un proceso de revisión con personas humanas para ver si está todo bien diseñado. ¿Ya? Igual eso requiere que el PDF que pide el sistema esté bien editado, ¿ya? Que tenga márgenes de seguridad. Ahí se necesita un tema bastante técnico, pero se pueden sacar revistas. Por ejemplo, esta revista está a todo color en Amazon, con una muy buena calidad, bien diagramada, con muy buenos cortes, y también se pueden sacar libros. Este libro se imprimió acá, que es lo que vamos a conversar con Claudia, pero también Amazon permite sacar un libro de buena calidad. Como les decía, entonces son cómics cortos, autoconclusivos, también cuentos ilustrados. Generalmente nosotros tenemos un staff de ilustradores que van apoyando el cuento. Y las temáticas: fantasía, ciencia ficción, el terror, la aventura, el noir. Esos son como lo que está girando generalmente el proyecto. Participaciones de Argentina, muchísimos, son muy entusiastas. Siempre nos están diciendo, oye, queremos dibujarle una portada, tenemos un cuento. Oye, claro. Y nosotros le decimos, ya, ok, manden, pero espérennos porque tenemos que ir sacando las ediciones. Eso es otra cosa que en un principio tratábamos de sacar hartas ediciones en el año 2021, tratamos de sacar varias,
pero ya después con el tiempo se nos fue complicando porque estábamos con otros proyectos, ya estábamos saliendo un poco de pandemia, entonces ahora estamos tratando de sacar menos, pero igual mantener una calidad o aumentar la cantidad de páginas. Bueno, autores de Perú, de México, de Paraguay, de Venezuela, España y Chile. De Venezuela nos pasó un tema que no pudimos enviar una revista por el tema bloqueo comercial, y nosotros hablamos con un autor argentino que está en Brasil, le decimos ¿por qué no cruza la Amazonía para dejar la revista allá? Pero es interesante que cuando estamos trabajando con autores extranjeros uno empieza a conocer qué es lo que está ocurriendo en su cultura también. Entonces eso es interesante, saber también, nos comparamos también si los países tienen apoyo del gobierno también, y es interesante saber que Chile tiene bastante apoyo en comparación con Paraguay o con Perú. Entonces eso igual es bueno. Ya, ¿cómo se adquiere entonces la revista? Está la página web que la estamos actualizando, tenemos el catálogo ahí, y también por la página de Amazon, ahí estamos también subiendo constantemente los trabajos. La revista también es digital, ya tiene un valor mucho más asequible, y bueno, a veces hay promociones también y descuentos de la revista. Se puede descargar la aplicación de Kindle en los teléfonos, entonces ahí uno ya puede estar revisando, no necesariamente tiene que tener el instrumento para estar leyendo los cómics. Ya, bueno, y ahí están nuestras redes sociales. Entonces ahora vamos a pasar a ver el trabajo de Claudio, que está acá, y los voy a invitar a ver una animación que hizo Claudio. Yo tengo una pregunta, ¿las preguntas ¿sí? se las hacemos al final? Al final, sí, ahí ya lo explicamos. El pop trailer que hizo Claudio con Nora. Y bueno,
ahí estaría el corto animado de Claudio. Yo le voy a hacer algunas preguntas a Claudio para que vaya desarrollando la idea del libro, cómo se gesta, que nos explique las ilustraciones que se encuentran en el libro ilustrado también. Así que vamos a comenzar con las primeras preguntas. Entonces, Claudio, ¿cómo se gesta la idea de este libro? ¿Ya? Sé que tú eres de Tomé, así que hay harto que comentar ahí en lo que le llaman la galaxia de Tomé. Hola, buenas tardes. Bueno, de acuerdo a la pregunta de Jorge, todo esto se gesta por una necesidad. Yo soy más artista visual, pintor, más que nada. Pintor, ¿sí? ¿Escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Soy más pintor, se podría decir. Entonces, necesitaba, en ese tiempo que yo estaba buscando una identidad histórica, encontrar una temática que me llenara. Y empecé a descubrir todo lo que es la cosmovisión del pueblo originario. Y me empecé a basar en eso. Partí con pintura primero. Todo lo que es pintura, contaba historias, con los amigos que pintaban también le contaba las mismas historias, hasta que de repente me dijeron, oye, qué increíble libro. Hay historias que... Y empezó una investigación. Dentro de esa investigación, aparte, debo decir que a mí me gusta mucho la fantasía, entonces era seguidor de algunos personajes de fantasía y de algunos libros, como los Tolkien, por dar un ejemplo. Pero yo quería algo más nuestro. Y empecé a estudiar un poco la cosmovisión mapuche y me di cuenta que tiene una riqueza enorme en personajes espirituales. Y empecé a descubrir personajes que no conocía, porque siempre se conocen los típicos que son el trauco, la pincoya, el caleuche y eso. Pero empecé a descubrir personajes como los Inulpamahuira, la Enchimayén, los Treche, y se me empezó a abrir un mundo. Entonces dije, chuta, tengo personajes para crear una historia. Entonces dije, ya, pero necesito personajes potentes que sean de la zona. ¿Qué personaje de acá de la región? Pues no voy a colocar como un personaje potente al tronco, porque el tronco más la zona. Y dije, ya, me acordé cuando era chico, iba al campo, con mi papá, los brujos. Dentro de los brujos está el tetuero, ya. Primer personaje. ¿Quién va a enfrentar al brujo? Y dije, un machi. El machi va a ser el Gandalf que va a enfrentar al... El brujo no es un brujo cualquiera, es un brujo mapuche también, es un calcún. Entonces, tiene otro tipo de poder. Y, entre medio, involucra una familia doméstica. Y así se empieza a gestar la historia. Y tampoco empecé a escribir, porque yo no, hasta ese momento no escribía. Había hecho algunas cositas chicas, pero no escribía. Y se empezó a gestar el libro de poco. Súper. Después de esta como investigación que estabas haciendo tú y la inspiración que estabas buscando, ¿cómo fuiste aterrizando la idea? ¿Cómo la fuiste juntando? ¿Empezaste a escribir de a poco? ¿Pequeños cuentos? ¿O leías, no sé, alguna artista que te gustaba y dijiste, a ver, esto me inspira también, voy a empezar a escribir ahora? ¿Cómo fuiste desarrollando esa parte? Lo que tú comentabas que pintas, ¿cómo fuiste a la parte? No sé si tú... ¿Cómo va a ser la lectura? Claro, si escribías antes, cuentos... Ya creo que mencioné antes a Tolkien. Bueno, él fue el que me inspiró para hacer esto. Sí, dije cómo parto, porque como bien dije antes, yo no era escritor en ese momento. Entonces empecé a investigar cómo lo hacían los escritores para poder empezar a escribir algo. Y dije ya, una línea de tiempo. Un mapa, línea de tiempo. Y la línea de tiempo me fue dando los tiempos para empezar a trabajar de acuerdo por dónde iban caminando, por dónde iban pasando, al lugar que llegaban, pasaba de un personaje a otro. Y así se fue desarrollando de a poco, todo instintivo hasta ese momento. Todo un instinto. Y los borradores empezaron a salir de a poco, de repente. El primer borrador, no recuerdo, el primer borrador fue muy extenso, llegué casi a las 1000 hojas. Entonces dije, esto es mucho. Y me escribía mucho. Como no tenía experiencia, me escribía todo lo que yo quería, lo quería lanzar a la hoja.
Y el inicio del libro, cuando comenzó el primer borrador, era muy denso. Hablaba mucho de, por ejemplo, estaba la lucha de los villanos, partí con eso. Y hay muchos nombres mapuche, palabras en mapudungún, entonces como que era muy engorroso para los grupos objetivos que yo quería llegar, era muy engorroso. Pero seguí, pero no me limité por ese tipo de cosas, seguí, escribí hasta que lo terminé. Me acuerdo cuando terminé, estaba en el segundo año de diseño. Ahí estaba escribiendo y hay una persona que me alegré porque lo había terminado. Y de ahí dije, ya, ¿y ahora qué hago? Porque ahora tiene que haber alguna persona que me tenga que ayudar en esto, porque yo, como ya vuelvo a insistir, no me he escritor. Y de a poco empezaron a aparecer los personajes que uno necesita como un camino. Yo viví una propia aventura con la escritura del libro. Empezaron a aparecer los personajes indicados en el camino que yo necesitaba. Sí, que nos cuente quiénes son esas personas que te fueron ayudando. Así que de hecho pasaron varias personas que te empezaron a corregir también. Bueno, los primeros la primera persona que me ayudó a corregir fue mi señora. En ese momento no éramos señores, no era mi señora, estábamos problemas. Entonces nos juntábamos y a ella le gustó la idea. Y me dijo, yo te ayudo. Y empezamos a sacar hojas, a corregir, a eliminar cosas que estaban muy densas. Ella me insistía en el tema de que estaba muy denso al principio, pero yo porfiaba, ¿no? Que yo lo que hacía, que yo lo que hacía. Pero varias cosas en el medio. Casi terminamos. Y me ayudó a revisarlo 2 veces. Me dijo, no, lo seguimos y ya está. Le dije, chuta, pero igual falta todavía esa sentía, tenía ese presentimiento que le faltaba algo. Hasta que apareció Joana, que es artista visual y también trabajaba con don Eduardo Meissner. Trabajaba con él. Apareció ella y ella ya empezó a editarme el libro un poco más de manera profesional. Hizo la primera edición, terminamos. Después de ella apareció Michael Loyola, que fue el segundo, y él fue el que me dijo, vaya a tener que hacer el libro de nuevo. ¿Por qué le dije, no quiero escribir nuevo? Porque, insisto, está muy denso el comienzo y para el mismo objetivo que eran jóvenes, al que yo quería llegar, no te lo van a leer la primera hoja y van a decir, no les va a gustar. Me dio una idea, lo tomé en cuenta, lo hice y salió el primer resultado, que fue el primer borrador, que es ese del libro. Después Michael no pudo continuar ayudándome porque salió un trabajo entre medio, pero me dejó su editora personal de Santiago, así que ahí nos conectamos por vía Zoom y empezamos a revisar. Y con ella terminé el primer llama, era fluida la lectura, tenía buen comienzo. Y necesitaba un último revisor que fue Francisco, que fue clave en el tema para que saliera el libro. Porque Francisco después se asoció con una persona y crearon la editorial Nace Palmiero. Y él, el de la editorial le preguntó a Francisco si conocía a alguien y me mencionó. Por ahí entró el libro que tenía potencial, según Francisco tenía potencial el libro. ¿Cuánto tiempo te demoraste también? Bueno, en toda esta historia yo tengo mucha historia entre medio del libro, me demoré casi entre 10 y 11 años. Entre escribir, entre reescribir, ilustraciones, haciendo bocetos que me ayudaban un poco a imaginarme un poco más. Siempre el libro me lo imaginé como una película. Para escribir, me imaginaba una película y empezaba a escribir. Vamos a ver un poco de la parte visual también, porque es un libro ilustrado y como artista visual es importante plasmar. Aquí tenemos algunas de las ilustraciones que van acompañando. ¿De qué manera se fue gestando estas ilustraciones? ¿Por qué decidiste como agregarle este tema que sea algo ilustrado? Sí, porque como lo dije al comienzo, me basé mucho en la cultura mapuche. Y la cultura mapuche, por lo general, sus personajes son todos espirituales. Entonces, no son de carne y hueso, excepto algunos, como el macho, cosas así.
Pero, por ejemplo, lo que son los chumpal, los mismos pahuida, los pillanes, todos esos personajes que aparecen dentro, que no son todos conocidos, yo necesitaba una identidad de carne y hueso que fuera visible. Entonces, para eso empecé a tirar bocetos, a dibujar y un poco desahogar un poco de escribir y ir un poco a lo que yo manejo, que es más el dibujo, la escultura. Eso empezaron a hacer las personas. Y la necesidad también. Hubo alguien que me incentivó también, me ayudó mucho con un libro, que yo lo descubrí cuando yo estaba estudiando en el liceo, que fue el mito de la leyenda de Oreste Plaza. Me ayudó bastante, ahí aparecían varios personajes y había algunas ilustraciones que me explotaron un poco la cabeza y ahí empecé a ilustrar y a pasarlo a mis pinturas, todo así. Coméntanos un poco de este personaje que aparece. Hay como 4 ilustraciones que vamos a explicar. Me gustaría que pudieras explicarnos desde el punto artístico también y qué significa el personaje dentro de la historia. Este personaje se llama Mutai. Es una especie de mache de bajo perfil, que vive como un ermitaño dentro de la zona de Tomé, vive cerca de la cascada de Delgado. Eso aparece todo en el libro. Y hay un par de personajes que necesitaban una información muy crucial para dar el paso para ir en busca de algo que está en el libro, no le voy a dar mucho spoiler. Y tenían que buscar a este personaje Mutai. Lo encontraron en una bodega, bebiendo, y ahí conversaron con él. Y él le dio alguna indicación y le dio alguna advertencia también. Él es una especie de macho, un curandero. Debo decir que dentro del libro hay un juego. Eso lo voy a explicar un rato más, ¿sí? Para que se fijen un poco si notan, hay como una letra ahí arriba. Eso lo voy a explicar. Sí, de hecho eso es lo que quería consultar, el tema de como los simbolismos, porque la cultura mapuche también tiene hartos símbolos, como harto tema gráfico también, de diseño gráfico. Coméntanos qué tan importante es eso también dentro de la historia. Sé que en otras culturas también el carácter étnico de las runas también tiene algo que ver, creo que eso también te gusta harto. Sí, bueno, la cultura mapuche vive de una manera muy simple. No es como las otras culturas que tienen pirámides, que tienen grandes construcciones. Acá los mapuches se guían más por la naturaleza y el lado espiritual. Entonces es difícil encontrar escritura o algunas runas, más que nada simbología. Y de acuerdo a esa simbología me empecé a guiar. Uno también tiene que, se podría decir en forma vulgar, colocar un poco de su cosecha en ciertas cosas. Por ejemplo, hay personajes que no son tan grandes y yo los hacía grandes, otros que no eran tan chicos y yo los hacía más pequeños para darle el carácter que yo necesitaba para el personaje del libro en ese momento. Y lo mismo con respecto a lo que es los mapuches no tenían escritura, pero tenían muchos símbolos. Y esos símbolos yo los ocupé un poco para crear una especie de escritura, unas runas, y son los que están dentro del libro, que dan un mensaje y que se van a ir descubriendo de acuerdo a la ilustración, cuando tú vas leyendo, vas descubriendo la runa y la traducción abajo. Entonces ahí puedes descifrar después el mensaje que está dentro de la novela. Pero eso. Y bueno, mencionamos también cómo, bueno, sigamos avanzando, porque, a ver, cuéntanos de esta otra ilustración. Esa ilustración, ese es el Uñunché, el hombre pájaro. No es el de Isla Pascua, los mapuches también tienen una especie de hombre pájaro. También me basé mucho, no sé si ustedes recuerdan, en la tele aparecía un caballero que hablaba con los pájaros. Creo que era mapuche y emitía ruidos de pájaros y cosas. También me llamó mucho la atención, lo tomé como personaje. Pero dentro de la cultura también es una especie de hombre pájaro y bueno, yo lo hice como yo lo veía y para la necesidad que yo tenía de acuerdo a la narrativa de ese momento. Mencionando igual como la parte visual, por ejemplo esta ilustración tiene como orlas, también podemos ver características del grabado, que creo que a ti te gusta eso también. Claro, porque el tipo de dibujo es así. Tomé, se destacaba cuando yo era pequeño, me tocó vincularme mucho con artistas de la zona, como Rafael Ampuero, por ejemplo, el pajarero, también teníamos un familiar que se vinculaba mucho con ellos y llegaban a la casa y no los conocía.
Entonces miraba su trabajo en ese momento y me llamaba mucho la atención. Yo como niño los copiaba así como un dibujo, pero después me fui dando cuenta de la técnica que había dentro del grabado. Parece un poco, evoca el dibujo que yo hago a lo que es geografía, litografía, a ese tipo de cosas. Este es un personaje que es un druida que está en un mundo paralelo. ¿Cómo llegan ahí? Tienen que leer el libro, porque es bien interesante cómo llegan a ese mundo paralelo. Este podría ser un poco más conocido de un imbunche. El imbunche es el protector de las cuevas y de los refugios de los brujos. El brujo, para proteger sus tesoros y todas sus cosas secretas que tiene, cuando un niño rapta a un niño, lo deforma y crea un personaje que lo coloca en la entrada de sus refugios para espantar a la gente. Ahora, yo este personaje lo hice más grande, lo hice más como un troll gigante, no es tan grande, pero yo lo hice más para, como dije antes, por la necesidad de la narrativa. Tenía que ser así. Básicamente el personaje es un protector de donde vive el Calcún. Bueno, Claudio, ¿podrías comentarles también por qué deberían comprar tu libro? ¿Qué deberían encontrar en esta historia? Bueno, el libro ahora lo puedo hacer con propiedad porque hay harta gente, ha ido bien, ha salido harto y me paran en la calle y me dicen, oye, estáis leyendo el libro, lo han encontrado bueno. Y creo que ha sido el mejor test que yo he tenido para saber si el libro es bueno o no. Yo puedo hacer mi libro estupendo, pero lo escribí yo. Pero necesito saber si de la gente que leyó ya el libro, si es verdad eso. Y sí, dice que cada vez que empiezan a leer se enganchan rápidamente. Me ayudó mucho los consejos que dije delante de Michael, por ejemplo, que al principio tenía que hacer un enganche, o algo fuerte, algo potente, que te dejara, el resto puede ser todo lento dentro del libro, pero si el enganche está al principio, la gente igual quiere saber qué va a pasar al final. Y como hay alto personaje, hay una aventura, está involucra Tomé, involucra la isla de la esquina, hay un viaje, no sé si vieron en el video unas ballenas, esos son los Chopulcahue, que están, ellos tienen que pasar a la isla de Guinea y importar ahí y necesitan atravesar las Chopulcahue. Entonces, aparte de la aventura, hay un poco de enseñanza. Yo lo que quiero lograr es, de hecho, recién conversé con una persona afuera y me preguntó qué era, porque hay nuevos árboles que caminan. ¿Por qué? Me dijo, ¿quiénes son? Son los no, le dije, son de acá, son los Pohuidas, son personajes mapuche, de hecho son ayudantes de los machos. Me dijo, me dijo, se rió porque el ejemplo que le di del Señor de los Anillos, el que se conoce más la cultura extranjera que la cultura de acá. Entonces yo quiero vincular de forma entretenida, por eso que mi grupo objetivo son los jóvenes, de forma entretenida, a través de una aventura que involucre la zona, un montón de personajes que vayan descubriendo, que se vayan enfermando y empapando, y darle el valor de realidad que hay una riqueza enorme, no solamente en la cultura mapuche, sino que la nortina, más Chamusú, también hay algo del Chamusú también acá, de Loona. Yo los traje a todos para los personajes que me servían, yo los traje para acá, yo los resté, igual que Tolkien, hizo lo mismo, sacó de los alemanes, de los vikingos, sacó y hizo una política propia. De ahí me dio un poco de él, ahora guardando las proporciones, no saben quién es Tolkien. Hay un camino que tú, no sé si es de la cultura mapuche o sea, de la cosmovisión mapuche, o tú lo diseñaste, que esto relacionado con Tomé, desde donde vive Claudio se ve la isla de Quiriquina. Entonces a veces, depende de la luna o el sol, se va escondiendo y se genera como dice Claudio, el camino de plata o el camino de oro. De mi casa yo vivo frente al mar, entonces está con la luna llena, se ve ahí la luna, frente al mar se ve como un camino de plata que va formando y que va cambiando. Entonces se me ocurrió, dije, chuta, pueden ser caminos de fantasía que pueden llevar a mundos paralelos. Entonces se me ocurrió que ya estos caminos van a ser los que van a tomar para llegar a ciertos puntos. Está el camino de plata y el camino de oro. Tienen que esperarlo a ciertas horas del día, ciertos personajes. No cualquiera puede atravesar por esos caminos de plata, tienen que ser personajes como el Chopulcahue o el Caleuche. No sé qué camino va a ser el Caleuche. Y para llegar a ciertos puntos. Eso se me ocurrió a mí. No es de la cultura mapuche. También hay que colocar un poco de la cosecha de oro
Ya, gracias Claudio. Vamos a revisar un poco de catálogo, de NASCO. Ya. Eso faltó, lo comentaste, perdón. ¿Cómo llegaste a NASPAPIR? Algo comenté, como Francisco fue uno de mis editores, Francisco conocía a un amigo que tenía la intención de crear una editorial, y el amigo le preguntó a Francisco, porque él trabaja en la parte de edición, si conocía a alguien que tuviera potencial con alguna historia. Y Francisco, bueno, me mencionó a varios, porque ya había leído varios, y uno fui yo. Y después, claro, por supuesto, lo leyó el dueño de la editorial y le gustó la idea, lo que él quería. Porque está dentro de lo que él también trabaja, que un poco tiene dos líneas de trabajo, se podría decir, una más seria, que también tiene un lado de fantasía, ciencia ficción, y también que no cualquier editorial lo hace. Aquí está la página de NASPAPIR, van a poder encontrar el libro de Claudio, hay un prólogo también por Joana Martin, que es especialista también en literatura. También, bueno, algunas de las otras cosas que hace Claudio, que también hace escultura, o hacía escultura. No tiene tiempo ahora. Bueno, acá no sale tu pintura, pero eso ya estaría como en tu página web. Y bueno, están los otros trabajos de NASPAPIR, que nosotros trajimos algunos libros, que son algunos más chicos, otros más grandes. Algunos están ilustrados también por ilustradores que han trabajado en Insomnia. Robert, que es el director de NASPAPIR, también ha hecho guiones con nosotros, donde aquí el servidor ha hecho algunos dibujos con él. Así que estamos como bien trabajando en conjunto con el proyecto. Rubén siempre está buscando ilustradores y, claro, ha trabajado con varios ilustradores no solamente chilenos, sino también con extranjeros, argentinos, varios argentinos, y algunos proyectos con Paraguay también. Ya. Y entonces vamos ahora a ver el teaser actuado, el live action, que debería estar por aquí también, donde un grupo de artistas, dirigido también por Claudio y Mario, que anda por ahí. Cuando trabajamos yo también me tuve que caracterizar también por ahí, ¿no? Ahí fui el collón, el actor de prueba. ¿Dónde está ese audio? Ahí. De una hazaña se forja al amanecer. Tu destino puede estar marcado por el camino de la aventura. Atrévete a conjugar el valor y el miedo. Depende de ti si das el paso. Brujos y monjes y otros seres ancestrales saldrán al encuentro con su magia.
Sumérgete en paisajes de sueños a través de la novela La condena del calco. O sea, es interesante la temática de donde se hizo todo el video. Yo lo que quería cuando se hizo el video, un bosque nativo. Y no encontraba bosque nativo por ningún lado, hay puros picos monocultivos por todos lados. Entonces, como bien dije al principio, toda la historia del libro fue para mí una aventura personal. Fue como el camino del héroe, para mí. Porque fueron las personas correctas en el momento que yo necesitaba. Y ahí apareció Joana. Joana también salió de la Universidad de Concepción, es artista visual. Y ella estaba trabajando en ese tiempo con don Eduardo Meissner, en Copiolemo. Estaban haciendo unos escritos y ella estaba traduciendo, como él ya había perdido la visión, se había dedicado a recopilar información para escribir su memoria. Y él tenía un bosque nativo. Y Joana me ofreció eso y conversó con él, y nos recibió allá muy bien. Le gustó tanto la idea que nosotros tuviéramos ahí, la pasó tan bien con nosotros que nos dijo que nos quedáramos. Y de ahí empezaron a ver todas esas imágenes, son del bosque de allá, un poco de la desembocadura también. Y debo añadir también de que la música es toda original, tanto de este video como el anterior. También aparecieron esas personas que yo necesitaba para que me hicieran la música. Toda la gente, los actores, son amigos. La amistad y los amigos valen más que la plata. He recibido harta ayuda, no me puedo quejar de eso. Con poco presupuesto se lograron estas cosas. Y a la vez también la pasamos y fortalecimos lazos, hicimos amigos, unos que se acercaron, hicimos amigos de ellos, nos seguimos juntando. Gracias, Claudio. Queremos hacer una pregunta, dudas de la ilustración, del libro. Ustedes ahí nos comentan. Yo tengo dos dudas, por favor, adelante, sí, Todo bien. En cuanto al libro, primero, una cosa muy importante, ¿a cuánto está? 15. Y confirma. Pero acá está el trabajo. Eso, ¿a dónde saca ofertas? Confirma incluida. Confirma. Y foto. Perfecto, o sea, qué mejor. ¿Piensas seguir con la saga? Me terminé, no, pero yo creo que ahora, como ya tengo más experiencia, ya ahora puedo, tengo una idea, la dejé ahí como por si acaso, sí, podría ser. Tengo más personajes guardados ahí dentro de la manga. Pero autoconclusivo, o sea, yo lo leo y quedo feliz con eso. Sí, queda, pero puede seguir, porque quedaron algunas cosas de donde yo me puedo tomar para continuar. Sí, pero no queda el personaje colgado en un acantilado. No sé si se puede decir. ¿De dónde sacaron tanto jote? Yo no iba ¿En serio estaban ahí? en... No es CGI. Caleta jote se pasó. Y en cuanto a la revista, a mí me surgió una duda. ¿Cómo es la curatoría? Porque dijiste que te llegaban trabajos de todos lados y eran muy buenos. ¿Cómo elegís cuál poner? Nosotros hicimos un manual de normas. Tuvimos que estructurarlo así porque, claro, eso nos permitía a nosotros tener un orden, porque si no podían haber algunos debates de qué es lo que íbamos a tratar de integrar. Entonces ya con el manual de normas nos da un lineamiento para los cuentos, para los cómics. Hay un formato también, se puede descargar el PDF del formato y de qué cosas podemos publicar. Entre eso, por ejemplo, algo que se habla actualmente es el tema de la inteligencia artificial.
Nosotros no estamos trabajando con inteligencia artificial. Hemos recibido cosas, pero nosotros, si otros quieren hacerlo bien, pero nosotros no lo estamos haciendo. Y así hay otras cosas, el tema de la... quizás sí, eso. Bueno, tratamos de que haya consistencia en el guión. Si hay falta de ortografía, Francisco las corrige, le pide que las corrija. Que haya consistencia en el guión, consistencia en el dibujo. Nos han llegado trabajos donde está boceteado y les digo, esto está boceteado. Está bueno el estilo gráfico a lo mejor en un comienzo, pero después no está completa la historia o se va desvaneciendo el estilo y eso se nota. A veces son demasiado conceptuales, ¿ya? Y también eso para nosotros preferimos que se entienda un poco más lo que están haciendo. Conceptuales en guión y texto. Hay cuentos también que han sido que son bien conceptuales y eso ha sido también complejo, pero eso es como de alguna manera con eso más o menos nos estructuramos. Eso, ¿sí? Otra pregunta. Hola. Allá. ¿Sí? En la red de Insomnia están como abiertos a recibir nuevos trabajos o cómo es el proceso ahí. Ya, sí, sí, siempre estamos abiertos a recibir nuevos trabajos. El tema es que igual se demora a veces que nosotros desarrollemos la revista, porque a veces hay trabajos que ya, por ejemplo, de cómics, hay trabajos que ya vienen completos, pero vienen con otro formato y a veces hay que adaptarlo a la revista, y otras veces los autores diseñan para la revista, y eso también toma tiempo. A veces los autores están ocupados haciendo otro tipo de encargos, y se empiezan a demorar, y a veces ya los tenemos anunciados, entonces no podemos, por ejemplo, algo tan sencillo como colocar la etiqueta de qué mes se va a publicar, tenemos que correr el mes completo. Pero eso con el tiempo hemos ido aprendiendo que tenemos que dejar ese punto al final hasta que tengamos la revista completa. Sí, bueno, la revista tiene cuentos, que eso lo mencioné antes. Sí, tiene cuentos y vamos apoyándolo con ilustración. Eso es algo que al principio, cuando la mostramos, sobre todo el tomo, el tomo piloto, había gente que decía, pero yo no quiero saber, no quiero que me ilustren el cuento, quiero imaginármelo, pero es una revista visual. Entonces nosotros dijimos, va acompañado de ilustración. Además apoyamos también a los ilustradores. Eso. En base a esa misma pregunta, ¿han hecho tal de, no sé, emparejar escritores y ilustradores o eso viene como previo a...? Nosotros lo buscamos. Tratamos de buscar a veces el estilo que se pueda parecer, o a veces conocemos a los ilustradores, que a algunos les gusta más la ciencia ficción, a otros les gusta más la fantasía, y cuando les decimos, mira, este cuento es de ciencia ficción, les gusta el tiro, dicen, esto es lo que estaba buscando. Hay algunos de terror muy buenos también, hay algunos que son más gore. Eso también es algo que tenemos que ir evaluando a veces cuando llegan cosas demasiado densas, que tocan temas complejos como, no sé, pedofilia o maltrato, cosas así, que quieren hacer crítica social. También tenemos que entrar a conversarlo dentro del equipo. ¿Sí? No sé, ¿más preguntas? ¿O estamos...? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, los dejamos invitados también para que vayan al stand y seguir conversando, bueno, y adquirir también la edición. Están con descuento ahora por el eso, muchas gracias.